Hola, muy buenas. Soy Kiko de Vermis Lab y os doy la bienvenida a este pequeño taller de introducción a la robótica con Microbit. Microbit es una pequeña placa electrónica que es esta que tengo aquí, que tiene dentro integradas un montón de cosas. Y en este curso de introducción voy a tratar de daros los conceptos básicos para que podáis aplicarla en el aula. Así que vamos allá. Hola, muy buenas. Y vamos a empezar con este curso de introducción a la robótica con Microbit. Lo primero que quiero contaros es un poco qué es la microbit, ¿vale? La microbit es una plaquita como esta que os enseñé, que fue desarrollada por la BBC en el Reino Unido y fue entregada pues, a prácticamente la totalidad de los centros educativos. Es muy especial porque dentro de que es muy pequeña, pues tiene un montón de cosas. Y al mismo tiempo, pues se ha creado una comunidad que permite que toda la comunidad educativa tenga un montón de proyectos a su disposición y cada vez vaya aumentando más. Su página es microbit.org y ahí pues incluso está muy bien traducida al español. Podéis entrar y echar un vistazo rápido y veréis que encontráis información muy útil, ¿vale? ¿Qué son las tarjetas programables? Si sois nuevos dentro de esto del mundo maker, de la tecnología, podemos hablar de que las tarjetas programables pues las hay de muchos tipos. Las más conocidas son Arduino, que hay pues multitud de diferentes placas. Este es el Arduino 1, pero los hay pequeñitos, bueno, el Arduino Mega quizás es el más grande, que tiene más conexiones y cada vez se están desarrollando más con puertos de conexión inalámbrica incluidos. Cada vez, como la microbit, todos empiezan a integrar más sensores, más dispositivos dentro de la propia placa sin que haya que conectarlos externamente. Esto de que cada vez haya más cosas es en parte o en gran parte debido a que es un proyecto de open source, de código abierto, y la comunidad, todo el mundo puede acceder al código, mejorarlo y crear nuevas placas, crear nuevas aplicaciones. Por otro lado tenemos la Raspberry Pi, que también, bueno, ha ido evolucionando. Es un proyecto que, en este caso, de nuevo, también nació en el Reino Unido y es quizás más potente. Es como un mini ordenador, ¿vale? Tiene un procesador, tiene conexiones de vídeo en la que podemos reproducir, bueno, lo mismo que podemos hacer prácticamente en un ordenador de casa, con sus limitaciones, pero teniendo en cuenta que este dispositivo es cuesta alrededor de 40 euros, pues es una pasada, ¿no? Con él también, pues como veis, tiene este tipo de pines, ¿vale? Estas conexiones se llaman pines, que nos permite pues conectarle cosas, tanto para enviarle información como para que nos dé información. Y por último, os quería también hablar de la LilyPad, que es muy parecido a lo que vamos a hablar de la microbit, pero está diseñada un poco para integrar dentro de la ropa, que se llaman wearables, para hacer ropa no sé, y ropa o e-clothes que les llaman. Pues hacer proyectos en los que le podemos integrar sensores a la ropa, luces, todo tipo de cosas. Y las tarjetas programables pues no dejan de ser eso, ¿no? Hardware al cual le podemos meter una programación y conectarle diferentes cosas para conseguir nuestro objetivo. Lo que debemos es pues elegir el que mejor se nos adapte en cada caso. ¿Cuáles son las características generales de la microbit? Vamos a hablar un poco en general. Os decía que tiene integrados un montón de cosas. Aquí os hablo de que tiene el giroscopio. Eso nos permite pues poder programar que si se inclina haga algo, ¿vale? Dependiendo de para qué lado se incline.
La precisión es buena, pero tampoco es perfecta. Entonces, bueno, siempre vamos a tener que jugar con eso. Tiene botones. Los botones nos permiten enviarle señales directamente. Tiene una pantalla de una matriz LED de 5x5. Esa matriz LED lo que la podemos programar para que enseñe lo que nosotros queramos. Tiene conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth, dependiendo, bueno, tiene conexión Bluetooth, perdón, dependiendo de un poco el proyecto, pues nos va a ser muy útil. Y tiene conexión no Wi-Fi, sino de radio. Esta conexión de radio nos permite enviar datos, enviar mensajes de una microbit a otra. Por lo tanto, podemos con una microbit controlar otra y viceversa a través de la programación. Tiene sensor de temperatura y luego, pues también tiene pues estas cosas de aquí abajo. Son conexiones, ¿vale? Tenemos tres principales, la 0, 1 y 2, que nos permiten pues conectarle bien dispositivos de entrada, es decir, sensores que nos permitan, por ejemplo, medir la humedad, como conectarle motores que nos permitan mover cosas, actuadores que se llaman. Y por otro lado tenemos el pin 3V, perdón, que nos permite pues conectar el positivo de nuestra batería o darle corriente a un dispositivo, como puede ser un LED, una luz, y el GND, que es el ground de nuestro circuito. Para verlo un poquito más en detalle, os enseño esta diapositiva, donde veis cómo cada parte pues tiene su función, ¿no? Por la parte de atrás también podemos ver que tiene un conector para batería, para no tener que siempre tenerlo conectado a través del puerto USB. Y poco más. Veis, bueno, un poco los nombres técnicos, pues si necesitamos obtener más información, pues ya sería para gente un poco más avanzada, para saber, por ejemplo, la antena Bluetooth, bueno, qué modelo es y qué características tiene, o qué limitaciones tiene. Igual con el sensor de movimiento, bueno, que nos permite calcular a lo mejor la aceleración. Imaginaos que esto lo ponemos en un pequeño coche. Pues podríamos saber a la velocidad o la aceleración que va siempre con bastante margen de error, teniendo en cuenta que es un dispositivo de aprendizaje, ¿vale? No es un dispositivo rigurosamente científico. Hay partes que a lo mejor que os estoy contando pues pueden ser un poco técnicas, pero ahora con la parte de ejemplos, cuando nos pongamos un poquito a trabajar, veréis que no es tan difícil. Aquí, bueno, tenemos una pequeña imagen que veis que tiene una serie de números y esto nos dice pues la conexión, a qué se conectan cada una de estas partes, ¿no? Son partes individuales de cobre que van conectadas a través del circuito a las diferentes cosas que tiene la placa. Para esto no nos es necesario saberlo todo. Siempre vamos a tener el diagrama aquí para poder chequearlo, pero es muy raro que vayamos a usar todos estos pines. Para poder usarlos hay como unos accesorios a mayores donde ponemos nuestra placa, la conectamos y se conecta directamente cada uno de esos pines a una zona donde podemos conectar pues un cable mucho más fácilmente. Pero ya os digo, simplemente para que veáis que dentro de esta plaquita todas las conexiones que hay y las de posibilidades que hay. Aquí es interesante decir que veis que nos dice analog in, analog in, analog in, analog in,
Eso nos quiere decir que es un puerto analógico de entrada, ¿vale? Que bueno, también actúan como salidas, pero que nos permite no solo conectar cosas como que encienden y apagan, sino que nos permite variar los valores de manera analógica. Podemos conectarle motores, como os decía, de esta manera. Este es un servomotor y podemos programarla, ¿vale? Podemos programarla. Existen varias maneras. La principal es a través de esta página web, que es la página de Microsoft y con la que vamos a trabajar un poquito ahora. Y esto es un poco el accesorio que os decía que existe para conectarlo y a través de estos pines pues poder programarlos individualmente, los pines pequeñitos. Entonces, sin más, vamos a empezar con cómo podemos programarla en la web. Vale, como os enseño aquí, veis, esta es la página de Microbit, se llama microbit.org y cuando entráis ni siquiera necesitáis registraros para crear un proyecto, ¿vale? Podéis bajar y ver que existen pues, tutoriales ya de cómo podemos hacer cosas. Podemos desde hacer un dado digital, que esto está muy bien para temas de gamificación en el aula, y bueno, proyectos cada vez un poco más complejos, ¿no? Pues aquí le han conectado un botón de arcade, pues han hecho un contador para el lavado de manos. Este no lo he visto, pero bueno, pone guitarra, será algo relacionado con la guitarra. Bueno, hay muchísimos proyectos de los cuales ya podemos aprender. Entonces, sin más, vamos a entrar y crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner Makerfair. Creamos el proyecto. Y ya veis que aquí nos enseña una microbit digital. Aquí tenemos como las diferentes categorías que si conocéis Scratch, pues veis que es muy similar. Scratch es un lenguaje de programación por bloques que transforma unos bloques en código para que de manera visual podamos programar sin tener que conocer lenguajes de programación. Aquí arriba vemos que podemos cambiar de la programación por bloques a JavaScript, es decir, si podemos empezar pues usándola para niños más pequeños que no sepan programar lenguajes de programación, pero también lo podemos usar los adultos o chicos más mayores y chicas más mayores que sepan pues bien JavaScript o incluso Python. Entonces es muy útil. Lo que vamos a empezar haciendo bueno, unas programaciones básicas y vamos viendo cómo va funcionando. Bueno, en los bloques de básico tenemos cómo podemos mostrar números. Vamos a probar cómo funciona. Tenemos y simplemente pues nos lo muestra en la pantalla LED. Aquí veis, nos hace una simulación. Esto, si tuvierais la placa en casa, lo que tendríamos que hacer sería aquí emparejar el dispositivo o descargarlo, el programa, y meterlo dentro de lo que es
la microbit en el ordenador. La microbit nos va a aparecer como si fuera un pendrive conectado al ordenador. Entonces simplemente tenemos que cogerlo, arrastrarlo y automáticamente se carga, sin más. Lo tenemos conectado por el USB y nos aparecería aquí el número 5 directamente. Y lo vamos a ir viendo en la pantalla de simulación porque es más fácil de ver y para empezar es más que suficiente sin meternos con cables. Entonces, pues podemos mostrar un número, podemos mostrar iconos. Veis que ahora como va alternando. Automáticamente, pues, no sé si ahí si os está apareciendo, ¿no? Vale. Pone un tiempo de mostrarlo. Esto en Scratch no funcionaría. Tendríamos que meter un tiempo de espera entre las diferentes acciones. El programa, pues, aquí lo hace, ¿no? Vamos igualmente meter una pausa de un segundo entre cada uno. Ya veis, muy sencillo. Vale, esto es quizás muy fácil, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos meter strings. Strings son cadenas de texto. Lo que hace, en vez de, como uno puede ponerlo todo, pues lo va pasando poco a poco. Hello, pero cualquier cosa la va poniendo. Nos pone automáticamente incluso las comillas. Vamos. Veis cómo lo va pasando. Y lo que es interesante es pues, poder ver al mismo tiempo cómo lo va poniendo en el lenguaje de programación, lo que estamos poniendo en bloques. Vemos que bueno, es decir, mostrar la cadena de texto y forever, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos que borre la pantalla cada cierto tiempo. Y podemos usarlo pues para que nos enseñe, por ejemplo, a hacer como una brújula. Si esto lo conectamos, si fuéramos girándonos en la habitación, iría siempre indicando el norte. Eso es algo que tiene ya específico de la brújula. ¿Vale? Es una aplicación divertida para empezar, incluso a nivel trabajo de orientación en el aula, que podría funcionar muy bien. Vale, eso es en los bloques básicos. En los bloques de entrada, pues tenemos los botones, que son entrada, es decir, cuando pulsamos metemos información dentro de la placa de que estamos pulsando, estamos diciendo, oye, estamos pulsando, pues se llaman dispositivos de entrada. Si agitamos, pues también podemos programarle cosas. Y si activamos cualquiera de los tres pines de los grandes que tenemos, ¿no? Dentro de todo esto, pues hay un montón de cosas que podemos ajustarle. Rotación, fuerza magnética, bueno, y esto es un poco más técnico, pero bueno, incluso a nivel física podríamos usarlo. El tiempo de ejecución. Vamos a probar las cosas más generales, que es lo más interesante. Entonces, por ejemplo, queremos que si al pulsar el botón A, pues pase algo. Vamos a decirle, por ejemplo, que al pulsar el botón A, vamos a decirle que nos enseñe vamos a dibujar una A. Aquí tenemos un bloque que nos permite dibujar directamente letras, ¿no? Una A.
Y al pulsar el botón B, nos va a hacer una B. Vamos a ver si nos sale una B. Y lo mejor de todo es que podemos pulsar los dos a la vez, es otra de las alternativas. Y aquí pues vamos a hacer una X. Vale, entonces ahora sí vamos a probar, si vamos a la A. Nos sale una A, a la B nos sale una B, A más B. Aquí pone como un botón a mayores, en la placa pues tendríamos que pulsar los dos a la vez y ya estaría. Y si agitamos, vamos a hacer, si agitamos, que nos diga hola. Entonces vamos aquí a la placa y hacemos así y veis que pues nos está haciendo caso. Es decir, si agitáramos nuestra placa, pues haría lo que le estamos programando. Veis que la programación es súper sencilla, ¿vale? Y ahora, pues, al presionar ese pin 0, pues vamos a ver qué podemos programarle. Pues, en este caso, cuando tenemos conectado al ordenador, pues nos va a sonar. Tendríamos que hacer una conexión así con unos cascos, sabéis que nos lo indica. Esto podrían ser unos cables tipo cocodrilo y con unos cascos. Y sonaría pues la melodía que le pongamos aquí, ¿no? Ah, vale. Podemos conectarle cosas. Por ejemplo, vamos a ver si le conectamos. Vamos a ver, a seguir viendo bloques. Bueno, en la parte de música, como veis, eso tenemos melodías, tonos, vamos a reproducir tonos. Aquí, bueno, pues sería un pulso, pero podemos coger canciones enteras y ponerlas tono a tono. Establecer el volumen. Aquí para eso tendríamos que conectar los cascos o un altavoz. Y bueno, hay un montón de bloques, pero bueno, ya es a nivel ajuste de cosas que queremos hacer concretamente que tendréis que investigar en cada caso. Bueno, esto es un poco para programar individualmente los LEDs y más en detalle, ¿no? Para hacer diferentes tipos de programaciones en cuanto al brillo y demás. Tenemos los bloques de la programación por radio que nos permite pues enviar una señal de una radio a otra. Imaginemos que tenemos, o sea, de una microbit a otra, tenemos 2 microbits y una pues la tenemos como pues en nuestra mano y otra puesta en un robot. Ese robot pues tiene 2 motores que hacen que giren ruedas. Entonces, con una microbit que tenemos en nuestra mano podemos controlar la otra con las señales de radio. Es un poco más técnico, pero básicamente es enviar señales y que la otra las reciba y esa señal pues que implique una orden, nada más. Y pues es muy interesante tener las conexiones de batería para que no tengamos que tener las microbits conectadas al portátil por el USB, así pues son dispositivos que podemos poner en cualquier cosa. Hay cosas un poco más técnicas a nivel de radio, creo que sería un paso más adelante de dificultad.
Después, bueno, pues tenemos todas estas cosas que hay en Scratch, ¿no? Que serían como pues, repetir cierto número de veces, cosas de lógica, mientras es verdadero, pues ejecuta, si no es verdadero, o mientras falso, pues ejecuta. Eh, para meter variables, eh, eh, podemos hacer listas, ¿vale? Bueno, cosas de lógica computacional. Aquí tenemos los condicionales, sí, el sí, si no, todo el tema de matemáticas, de comparativas, booleanas, de una cosa y la otra, una cosa u otra, verdaderos, falsos, que nos permiten pues programar como hacemos en Scratch, pero en este caso pues aplicada para cosas reales, ¿no? Podemos crear nuestras propias variables que nos permitan pues obtener puntos y que nos los vaya mostrando en pantalla, por ejemplo, cada vez que alguien pues recicla, pues vamos aumentando nuestra variable, pulsando o agitando la tarjeta y bueno, podemos calcular cuántas veces se recicla en el aula en un día, es un ejemplo. Y luego, bueno, tiene un montón de bloques de matemáticas, pues porque al final la programación es matemáticas y si queremos hacer cosas concretas, pues son necesarios, ¿no? Y en avanzado, pues ya podemos ver temas de funciones, que también sería una cosa pues, para ver en un nivel un poquito más avanzado, pero que nos permiten programar cosas más complejas. Podemos hacer matrices también para hacer programaciones más complejas, diferentes tipos de textos. Vale, esto es para, bueno, a nivel juego con sprite, pues son los sprites de Scratch. Esto hay bloques bastante concretos de vidas y tal. Yo realmente no los he usado mucho porque os iba a contar ahora mismo que una cosa muy interesante de la microbit es que una extensión se puede usar en Scratch y utilizarla para controlar cosas de Scratch. Es muy interesante porque nos permite a través de un hardware pues, controlar el juego, el programa que estemos haciendo en Scratch, con todas las posibilidades que tiene Scratch de programación gráfica. Bueno, en gaming tenemos todo esto. Realmente, bueno, son un poco basados en cosas de Scratch, pero ya os digo, para nivel juego me gusta más conectar la microbit a Scratch usando la extensión. Podremos hacer imágenes, ¿vale? Imágenes más grandes que nos vaya pasando. Vamos a intentar poner esto. A ver si con esto nos deja hacerlo. Vale. Me he dado cuenta que es con scroll imagen. Siempre tenemos que... Vale, sin entrar en detalles, vemos que al final es intuitivo. Si hay bloques que no utilizamos todos los días, pues a lo mejor pues tenemos que refrescarlo. Pero no deja de ser un poco leer lo que estamos poniendo y como en Scratch pues seguir esa lógica. Lo bueno es eso, que nos permite extraerlo a dispositivos de hardware. Y la parte quizás más importante es esta de los pines. Los pines, recordar que son estos que tenemos aquí, 0, 1 y 2 y todos los pequeñitos.
que nos permiten pues leer o escribir. Leer es para dispositivos que nos mandan información del exterior, como pueden ser los sensores, y escribir pues para cuando mandamos información al exterior, como puede ser un motor. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Vale, aquí tenemos a nivel de control cosas más en detalle y bueno, esto ya es un poco más avanzado pues para controlar puertos series. Tenemos también extensiones, por ejemplo, una que os quería comentar que es quizás de las más útiles, es la de controlar puertos, motores servo. Es un servomotor, bueno, es un motor con el cual podemos controlar los grados a los que giran. Aquí tenemos los servos. Bueno, cuando ponemos una extensión, pues nos suele aparecer una categoría nueva, en este caso no la acabo de ver, se llama servos, y aquí pues vamos a programarlo. Vamos a borrar todo esto y dejar solo dos, agitar y botón B, y simplemente establecer el servo pues a 90 grados, esperar pues un segundo, establecer el servo a 180, esperar otro segundo, establecer el servo a 0, y por último pues tendremos ahí un bucle. Si lo ejecutamos pues iré a 90, 180, 0, cada vez que le damos al bucle. Si ponemos a agitarlo pues 45, pues tendríamos eso. Y nos aparece el hello. Esto pues puede ser útil pues para combinarlo con una variable de cada vez que alguien recicla, pues vamos haciendo un marcador que nos va cambiando un poco pues una aguja, y si completamos el día siguiendo con el ejemplo de reciclar con un alto porcentaje de reciclaje, pues ha sido un día estupendo para el medio ambiente. Las otras extensiones que hay, que las comento así por encima, pues el sonar, que es para el sensor de ultrasonidos, que nos permite pues detectar la distancia a la que hay objetos, puede ser útil para un robot. Y luego hay otras extensiones pues ya específicas para hardware, ¿no? Como puede ser este de Bitbot, que es para controlar directamente una especie de robot, este Gitronic, que está hecho con servos, este incluso creo que lo hay para imprimir en 3D, y cada vez, pues, bueno, podéis descargar incluso de otras páginas y subirlos, y cada vez habrá viendo más. Recordar que eso lo podemos usar pues, también pues, para aprender programación, en este caso Python. Podemos cambiarlo aquí, no hace falta cambiarlo en los bloques. Y ahora simplemente lo descargaríamos, lo pondríamos en nuestra microbit y ya haría ese programa. Y esto es un poco a nivel programación, o sea, de bloques básicos. Nos hemos liado un poco aquí con el tema de los LEDs, pero bueno, ya veis que es súper sencillo. No hace falta saber gran cosa de programación para aprender cómo funciona de manera rápida y recordar que tenemos un montón de
proyectos ya aquí en la página de Microbit. Podemos ver así de manera rápida cómo podemos programar un dado. Tiene a nivel tutorial. Entonces, estás viendo paso a paso cómo se hace. Te va diciendo para siempre, en este caso no lo vamos a hacer, simplemente lo voy a hacer yo. El dado pues lo vamos a iniciar siempre con agitar y que nos muestre pues tendríamos que ir un número y en matemática un número aleatorio del 1 al 6. Y ya tendríamos nuestro dado, ¿no? Cada vez que agitemos. Es un poco aleatoriamente, ¿no? Esto lo guay es poder hacerlo de manera física con nuestra plaquita, pero para aprender cómo funciona, veis, no hace falta prácticamente nada. Súper sencillo. Vale, y ahora que hemos visto esto, una pequeña introducción a que luego es la microbit, opciones que tiene y demás, vamos a seguir un poco con ejemplos de aplicación de robótica básica, ¿no? Un ejemplo pues es este proyecto, que es como un contador de pasos. Lo podemos programar en el aula y que luego testearlo, pues, no sé, en una clase de gimnasia, por ejemplo. Entonces, de esa manera, pues hacemos que las cosas que se hagan en el aula, pues, sean útiles incluso dentro del centro. En este caso, pues es un proyecto que hicieron alumnos de Vermis Lab, que era para un juego de Scratch, utilizaban la microbit, de manera, pues en vez de estos botones, pues los diferentes pines